tomografía para personalizar y tener un factor diferencial para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la charla, ¿vale? Denme un segundo. A ver. Es que no me está dejando enfocar la presentación. Listo. Listo, perfecto. Ahora sí, Perfecto, ya Daniel. todos, Bien. ya, ahí están, ya Estamos todos bien. lo pueden ver, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Ya termino acá de cuadrar algunas cosas pequeñas. Mientras terminas de organizar ahí, es Sí. importante, colegas, que por favor apaguen su video cámara, porque eso les puede complicar un poquito el ancho de la banda. Entonces no va a fluir tan bien. Y también silenciar sus micrófonos, porque todos vamos a escuchar lo que ustedes tengan allá. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ya la pude abrir. No estoy viendo es la parte de los comentarios. Dame un segundo del chat. Listo, ya lo pude abrir acá para que no interrumpa. Perfecto, listo. Bueno, esta charla, entonces, se titula OCT en el análisis de problemas de adaptación de lentes de contacto, principalmente esclerales, aunque pues se puede relacionar mucho cómo vamos a ver las imágenes basadas en la tomografía óptica de un lente común, no solamente de los esclerales, sino en todo, y cómo, digamos, aprender a leer este tipo de examen y poderlo interpretar mucho mejor y para obviamente beneficio de los pacientes, ¿listo? Entonces, ¿qué es el OCT? Entonces, como... Ay, dame un segundo. Listo. Entonces, ¿qué es el OCT anterior? Entonces, como les había dicho, el OCT anterior no sé, es una tomografía óptica de segmento anterior y esta es una herramienta que nos aporta información cuantitativa y cualitativa de la córnea en este caso. En la vez pasada lo habíamos visto en la posterior. No solamente de la parte de la córnea, sino también del segmento anterior, como podemos ver los ángulos camerurales, también podemos evaluar el cristalino, podemos evaluar varias partes, digamos, de la parte anterior de nuestro ojo. Y en este caso, en esta charla, lo que quiero mirar es basado en imágenes del OCT o de la tomografía óptica anterior, cómo es esa relación entre el lente de contacto y la parte anterior de nuestro ojo, el segmento anterior de nuestro ojo. ¿Listo? Esta es una foto, este es el equipo con el que manejo la parte, digamos, de la tomografía. Este es un equipo, digamos, de Topcon. Claro, este equipo, hay varios tomógrafos ópticos, ¿listo? Hay unos muchos más completos en la parte anterior que este. Este, digamos, nos proporciona aproximadamente hasta 6 milímetros de diámetro. Eso quiere decir que no me alcanza a tomar todos los 12 milímetros de córnea, o 11 milímetros de córnea, o sea que no voy a poder evaluar en general todo el componente o todo el lente de contacto, pero te puedo tomar también cortes. ¿A qué me refiero? Puedo tomar 6 milímetros, después otros 6 milímetros en el limbo y otros 6 milímetros en el limbo nasal o temporal, y eso puedo, digamos, unificar las imágenes y puedo entender un poco más cómo va a ser el comportamiento, digamos, del lente de contacto. Como les digo, hay unos OCTs que ya vienen mejorados, hablándolo así, y podemos, digamos, mirar cómo se van a comportar imágenes mucho más nítidas. Pero con este equipo igual vamos a poder hacer todo el diagnóstico que podamos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué buscamos cuando hacemos, digamos, un OCT de segmento anterior? Entonces, lo que primero vamos a buscar es una correlación entre el diseño del lente y la morfofisiología ocular. ¿A qué me refiero? Vamos a ver en esta imagen, ¿cierto?
tenemos nuestra córnea. En este caso es una córnea queratocónica, ¿cierto? Con una deformación, ¿cierto? Vamos a mirar el comportamiento de la esclera, ¿cierto? En esta parte. Y lo que vamos a mirar es la interacción entre el lente de contacto y todo el segmento anterior. Todo el segmento anterior. Entonces, si me va a tocar la parte de la córnea, qué espesor voy a dejar en algunos lados. Vamos a hablar tal vez de algunos espesores críticos de Clarence que debemos dejar para cada vez mejorar un poco más la adaptación y personalizar más la, la adaptación del lente de contacto, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos sacar, digamos, de cuando hacemos un OCT anterior? Es disminuir los problemas de la adaptación de lentes esclerales. No es no es lo mismo hablar uno de micras exactas a cuando tú adaptas un lente de contacto escleral y muchas veces calculas las micras dependiendo del espesor de la córnea, dependiendo del clarence o dependiendo del espesor del lente. Entonces acá vamos a hacer cada vez mucho más personalizado esa adaptación o ese lente de contacto. ¿Listo? Y obviamente lo que vamos a hacer es la máxima personalización del lente de contacto en estos casos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los problemas con los que más frecuentemente nos encontramos en la adaptación de lentes de contacto a nivel general? Y también, obviamente, hay que adicionarle un poquito el problema, digamos, que podemos encontrar o los inconvenientes que podemos encontrar además cuando adaptamos un lente de contacto escleral, pero que las podemos disminuir. Acordémonos de una cosa, todos los lentes no son malos, todos los lentes son buenos. Lo que pasa es cómo nosotros los adaptemos, ¿cierto? Muchas veces tenemos esos pacientes que han tenido una mala experiencia con un lente de contacto anterior y que nos llegan a consulta y nos dicen, yo no quiero saber nada de lentes de contacto. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas en la adaptación, pero el problema no propiamente lo trajo el lente. Lo trajo la adaptación del lente de contacto. Porque si tú solucionas los problemas, controlas ese paciente, pues no vas a tener, digamos, inconvenientes en la adaptación y va a ser siempre un paciente feliz utilizando los lentes de contacto. Entonces, muchas veces hablamos de los problemas de los lentes de contacto. No, bueno, necesitamos saber el problema de la adaptación de los lentes de contacto. Creo que esa es una parte muy importante para tenerla nosotros en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los problemas que normalmente nosotros encontramos cuando adaptamos lentes de contacto y nos llega a nuestro consultorio? Principalmente las queratitis, ¿cierto? El edema corneal, la inflamación corneal, las tinciones conjuntivales marcadas, la mucosidad de residuos, la neovascularización corneal, las burbujas de aire, el empañamiento, sobre todo en los lentes esclerales, que a veces nos hacen, digamos, es un punto en el que hemos comenzado a mejorar y que antes era uno de los principales problemas, pero a medida que vamos entendiendo y vamos mirando las imágenes, entendemos cómo es el comportamiento del lente y de nuestro ojo y podemos mejorar eso. El prolapso conjuntival, que es cuando muchas veces dejamos esos lentes muy presionados o la conjuntiva es un poco débil y lo que hago es hacer un prolapso. Y obviamente todo esto, ¿qué es? La intolerancia. Todo esto ocasiona una intolerancia en la adaptación del lente de contacto. Entonces, estas son imágenes que he sacado de pacientes que he tenido y de los errores que muchas veces yo he cometido, he aprendido y eso es lo más importante. O sea, no tengan miedo muchas veces a cometer errores porque esos errores cada vez te van a llegar a tener más control, a tener más conocimiento y hacer cada vez mejor las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es digamos, las queratitis? Les voy a hablar primero de esta imagen antes de hablar de la queratitis porque se puede producir. Entonces, en el OCT de segmento anterior vamos a tener dos cosas importantes y quiero que siempre lo identifiquen. Pueden venir a blanco y negro o a color, ¿sí? En escala de grises o a color. Esta primera parte, ¿cierto? Es la córnea. ¿Listo? Entonces, en la córnea ustedes van a poder, poder identificar las capas. Ejemplo, miremos esto. Acá, esta partecita va a ser el epitelio corneal, esta primera capa que vemos acá, ¿cierto? Acá está la membrana de Bowman, esto es estroma y esto va a ser el endotelio,
¿cierto? Miren que acá en esta parte se alcanza a diferenciar el endotelio corneal. Entonces, guardémonos esa imagen, ¿cierto? Mirando cómo está. A diferencia, es el lente de contacto, ¿cierto? Entonces, acá todo esta es la parte del lente de contacto. Este es un lente de contacto, digamos el de esta imagen, un lente de contacto semiescleral o de apoyo, en este es de apoyo, digamos, limbar, ¿listo? Entonces, vamos a mirar por qué muchas veces se pueden ocasionar las burbujas o las queratitis. Entonces, las queratitis, ¿por qué se pueden dar? Si un paciente, cuando es usuario del lente de contacto, te llega con queratitis, ¿qué necesitas primero mirar? Ese paciente si se colocó bien ese lente de contacto escleral, ¿sí? Porque, ¿qué puede estar pasando? Que el paciente muchas veces se coloca un lente de contacto y no ve burbuja o no siente la burbuja. Y acá, digamos, cuando hago el OCT, puedo mirar esta parte, es donde viene la burbuja, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos una burbuja entre el lente de contacto y nuestra córnea, ¿qué va a producir? Una zona de resequedad. Entonces, si ese paciente 2, 3 horas te llega con el ojo rojo, primero evaluemos si no hay burbujas, si no hay nada. ¿Por qué? Porque esta va a ser una zona constantemente de resequedad, ¿cierto? Otra cosa por las cuales me puede producir una queratitis al momento de utilizar el lente de contacto escleral es porque efectivamente tenga, como en la segunda imagen, un apoyo, ¿sí? Como en esta parte. Y muchas veces el lente de contacto también puede estar abierto y puede generar un poco de movimiento. Y ese movimiento ocasiona que haya una despeptilización corneal y por ende un proceso de queratitis o un proceso de inflamación corneal. ¿Listo? Otra cosa, hay que cuando ya descartamos que no son burbujas, que el lente de contacto, de ejemplo, tiene una buena separación entre la córnea y no está en ningún punto tocando la córnea, podemos, digamos, mirar la intolerancia a las soluciones que estén utilizando. ¿Qué pasa? Muchos de los pacientes a veces nos utilizan en lentes de contacto gotas artificiales, o digamos solución salina, digamos normal de la de tarrito, el Rifisol llamado, y de resto nosotros vemos todo bien. ¿Qué podemos hacer? Una intolerancia a esas soluciones. Acordémonos que muchas de las soluciones de los lentes de contacto tienen conservantes y podemos hacer fácilmente algún tipo de toxicidad corneal, ¿cierto? Y por ende una parte de queratitis o de inflamación corneal. Eso. Otra importante para que se nos dé queratitis es la mala manipulación del lente de contacto, ¿cierto? Entonces, si nosotros no utiliza, el paciente no tiene una buena manipulación del lente de contacto al momento de colocarlo, se puede obviamente lacerar la córnea. Entonces hay que mirar y ir comenzando a descartar varias cosas para solucionar nuestro primer inconveniente y lo que por lo general más frecuente vemos que son las queratitis. Estoy hablando en el momento de lentes, de lentes esclerales, pero si lo analizamos, puede ser también asociado a lentes de contacto gas permeables o lentes de contacto blando. Las intolerancias a las soluciones se pueden dar en los lentes blandos. El movimiento excesivo del lente se puede dar también en lentes blandos o muchas veces también en los lentes de contacto esclerales, ¿cierto? O en los gas permeables corneales normalmente. Entonces, esas es de las principales, digamos, causas por las que muchas veces nos llegan nuestros pacientes reportando una queratitis y necesitamos comenzar a descartar cada cosita. ¿Listo? Entonces, acuérdense cómo se ve una burbuja, ¿cierto? En un lente de contacto escleral bajo OCT. ¿Listo? ¿Cuál es la otra ventaja, digamos, aprovechando esta imagen del OCT? Es que nosotros vamos a poder mirar en micras el espesor, ¿cierto? Que a veces a ojo no lo podemos hacer. Ejemplo, a ojo difícilmente vamos a poder saber que acá hay 88 micras. El OCT me da esa característica, ¿sí ven? Entonces, digamos, acá hay un espesor de 88 micras. Miremos siempre el espesor del lente y el espesor de la córnea. Ejemplo, miren cómo la córnea está mucho más delgada acá que acá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar y vamos a tener siempre esas imágenes presentes. Otro de las cosas súper importantes o de los casos más importantes es el edema corneal. Se me corrió esta imagen, dame un segundo, a ver si la puedo modificar. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí, listo. Entonces, vamos a mirar dos cosas.
El edema corneal, la inflamación corneal. Acuérdense que la inflamación corneal, una de las principales causas que nos da, digamos, el edema corneal es la falta de oxigenación, ¿cierto? Entonces, cuando nos llega un paciente con un edema corneal, lo principal que vamos a evaluar va a ser esa relación entre el espesor, entre el espesor que es el Clarence, o mejor dicho, entre el espesor que hay entre el lente de contacto y nuestra córnea. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mejor de cada lente, puedo tener 140, 160, 180, etcétera, de DK, de grado de oxigenación, pero si yo en un lente de contacto escleral dejo un Clarence, que es una separación mayor, pues obviamente a pesar de que tenga el mejor Clarence o el mejor espesor del lente, pues no me va a llegar oxígeno a esa parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, este es un error. Cuando comencé a adaptar este lente, miren, la córnea, 520 micras, tenía un muy buen espesor todavía, aunque era queratocónica. Miren acá en este punto, 437 micras, y miren acá mucho menos micras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno mira? La relación. Entonces, vamos a mirar ese espesor que hay entre el lente de contacto y nuestra córnea. En este caso son 790 micras de espesor de Clarence frente a 520 micras de Core. Entonces, imagínense, a pesar de que tenga el mejor de K, pues obviamente la llegada de oxígeno a esa córnea va a ser cero, ¿sí? Entonces, tener muy, muy en cuenta eso. ¿Cuál va a ser el espesor, digamos, de Clarence ideal? El espesor de Clarence ideal se habla de que sea aproximadamente la mitad del espesor de córnea, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? 250, 300 micras podemos dejar. Si podemos dejar menos 200, 150, va a ser mucho mejor. ¿Para qué? Para prevenir un edema corneal. ¿Listo? Ahorita también vamos a ver en otra diapositiva la importancia también del espesor del lente de contacto, que muchas veces lo que hacemos es que eliminamos por ende ese factor que va a ser muy importante también en la parte de la oxigenación, de la oxigenación de la córnea. ¿Listo? ¿Qué más me puede, si yo veo que mi paciente tiene muy buen espesor, digamos, de Clarence, hablándolo así, que digamos que esté digamos por acá, que esté por ahí en 200 micras, pero ese paciente me llega sintiendo, me llega reportando, yo veo que sigue habiendo edema corneal, ya digo, bueno, no hay una relación del espesor del Clarence frente a la oxigenación, entonces elimino la oxigenación, ¿qué pasa? Voy a mirar otras cosas. Una de las cosas es la intolerancia a las soluciones. Por eso también me puede dar edema corneal, que era lo que les hablaba anteriormente. Si tengo un edema corneal y ya descarté lo principal que es la relación del espesor Clarence lente, ¿qué es lo que necesito mirar? Las soluciones. ¿Qué paciente? ¿Qué solución está utilizando? No, es que tal vez estoy utilizando gotas artificiales o estoy utilizando la solución salina de tarrito. Ah, es que eso tiene conservantes. Muy probablemente me está haciendo una toxicidad y eso es una intolerancia. Entonces, ¿qué necesito? Colocarle en ese caso a esos pacientes una solución libre de conservantes, que sería lo ideal. Igual, lo que hablamos en lentes de contacto escleral es que lo ideal siempre es que comencemos por ahí para ya evitar estos inconvenientes. Otra de las cosas que a veces, muchas veces no vemos, es que nosotros vemos el lente muy bien separado entre el lente y la córnea, ¿cierto? Tiene buen espesor, pero no miramos el limbo corneal. Muchas veces, ¿qué pasa? Dejamos un toque limbal excesivo y al haber un toque limbal excesivo, lo que me ocasiona es que haya también un edema corneal. ¿Por qué? Porque estamos oprimiendo los vasos perilimbales. Si oprimimos esos vasos, la oxigenación también las vamos a ver disminuida y al ver disminuida la oxigenación, pues obviamente va a haber un edema. Y como también lo hablaba anteriormente, otra de las características son las burbujas. Si ese paciente se deja así, sea una micro burbuja, pues si son 8 horas, 10 horas que utilice el lente de contacto, pues obviamente vamos a ver un edema corneal cuando se quite el lente de contacto o cuando nos llegue a consulta. Entonces es importante tener eso en cuenta.
Esta tabla es muy importante porque acá es lo que les iba a decir de que muchas veces descartamos lo que es el espesor del lente de contacto. Entonces, miren acá, este va a ser el clearance que nosotros vamos a dejar, o sea, el espesor entre el lente de contacto y la córnea, ¿cierto? Y este va a ser el espesor de nuestra córnea, del lente de contacto. ¿Listo? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Este es nuestro lente de contacto. Este tiene 414 micras, ¿cierto? Entonces, si me voy a 400 micras aproximadamente, entonces me voy acá que tengo un espesor. Digamos que esta tabla fue hecha con un lente de DK100, ¿listo? Característica. Pues obviamente ya sabemos que hay más DK y la idea es que tengamos, pero hagamos el ejemplo. DK100, ¿cierto? Con un espesor de 400 micras. Y si dejamos un clearance, en este caso de 265, nos vamos acá. Entonces, 400 con 250 micras aproximadamente que tenemos. O sea, miren cuánto es mi verdadero, la transmisibilidad de oxígeno de 14.2. O sea, quiere decir que es muy baja la parte de la oxigenación de ese paciente, ejemplo en este lente de contacto. Entonces, miren cómo, digamos, cómo puedo hacer. Si ya no, tal vez no puedo disminuir, ejemplo, estas 265 micras porque ya tal vez toque limbo o porque ya me queda muy difícil. Entonces, ¿qué pasa a disminuir? Podemos disminuir el espesor de los lentes de contacto. Y al disminuir el espesor de los lentes de contacto, ¿qué hago? Imagínense, de 250 con el mismo espesor, puedo pasar a 17.8, o sea, gano más oxigenación. Entonces, miren cómo también es importante tener en cuenta cómo podemos jugar también con el espesor del lente para ganar oxigenación, no solamente con el clearance. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Miremos esta. Ejemplo, 270 micras. Es un espesor que lo vamos a hacer acá a 250 aproximadamente con un DK100. Uy, segundo, con un DK100, ¿cierto? Y tengo un clearance de 150 micras, o sea, 22.8, o sea, mejoro mi grado de oxigenación hacia esa córnea. Entonces, miren cómo lo que podemos jugar con varias opciones, ¿cierto? Y una, la verdad, para mi opinión, es mejorar mucho el espesor de los lentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para mejorar, obviamente, ese grado de oxigenación. Y obviamente jugar con el DK o con el DK mayor de material que se pueda por cada laboratorio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? No sé si tengan alguna pregunta por el momento, ahí les puedo ir contestando algo. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Otra de las características o de los inconvenientes que podemos tener o de los problemas es la tinción conjuntival, ¿cierto? Digamos, este es un paciente mío. Mire, él tiene un anillo, tiene un leucoma. Entonces, primero me toca estar muy pendiente de la oxigenación, ¿cierto? De esa córnea, porque si no tengo una buena oxigenación, pues le puedo aumentar el leucoma. ¿Listo? Segundo, los vasos perilimbales, ¿cierto? Acá, ejemplo, me presiona. Puedo tener el mejor espesor, pero una presión excesiva, pues también disminuye oxigenación. Entonces, hay que tener en cuenta varios factores. Ejemplo, esta es la imagen del OCT, córnea. Y cuando ya ustedes vean que, digamos, hasta acá prácticamente llega córnea, como vemos acá. De aquí para allá, ya es esclera, ¿sí? Lo mismo acá, más o menos hasta acá llega córnea, ¿cierto? El limbo corneal y esto ya es esclera. Entonces vamos a mirar, ejemplo, miren la diferencia de la presión que hacen los lentes de contacto. Miren cómo acá me está presionando hasta 164 micras en conjuntiva o en esclera y acá 256. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? A los laboratorios les puedo comenzar a decir, vea, háganme un favor, levanten un poco la parte del aterrizaje del lente porque me está haciendo presión excesiva.
Además, ¿qué más puedo hacer? Pues lo otro que puedo hacer es aumentar el diámetro del lente, pues para mejorar eso, pero teniendo en cuenta esto, la parte de levantamiento. ¿Para qué? Para prevenir la tinción conjuntival, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da la tinción conjuntival en los lentes cuando no llega si no tenemos OCT? Entonces, principalmente el lente está cerrado, entonces quiere decir que como este está bastante cerrado en la periferia, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces? También hay neoplasias sectoriales, pingüéculas, pterigios, etcétera, ¿cierto? Entonces necesito hacer un diseño especial para esos casos. Hoy en día podemos hacer lentes de contacto con levantamientos de cuadrantes. Entonces lo que yo hago es levantar solamente un cuadrante, ¿cierto? ¿Para qué? Para disminuir esa tensión conjuntival, impedir que se me llegue a inflamar constantemente esa pingüécula, que haya intolerancia en el lente de contacto. Una cosa que muchas veces no lo sabemos es el borde del lente. Miren la diferencia de los bordes del lente de este frente a este, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos descartado varias cosas, le podemos preguntar a nuestro proveedor de lentes de contacto si puede tal vez que sea el borde del lente sea un poco más suave, ¿cierto? O que me lo siga levantando. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Eh, Muchas veces hay que tener en cuenta otra cosa. Muchas veces nosotros hay que saber en qué posición está el lente de contacto, porque puede ser que llegue hasta acá. Y cuando yo haga una tinción conjuntival, lo vea 1 o 2 milímetros afuera, ¿sí? Y esas tinciones conjuntivales, cuando están de 1 a 2 milímetros por fuera, no están asociadas netamente al lente de contacto, sino que pasa que sean zonas de resequedad constante que asocien eso a la resequedad y obviamente a la tinción conjuntival. Entonces, importante también tenerlo en cuenta en ese punto. Otra de las características o de los inconvenientes que tenemos es el siguiente, que te llega un paciente y te dice, siento que veo, pero veo borroso, o siento que veo como si fuera nublado, o siento, no sé, como si estuviera empañado el lente de contacto. Claro. ¿Por qué se puede dar el empañamiento de un lente de contacto? Es claro, miren ejemplo. Entonces estos casos son míos. Entonces miremos cómo se da, digamos, la mucosidad o, digamos, el empañamiento del lente de contacto. Hay que caracterizar dos cosas importantes. Uno es el empañamiento posterior, que es esto, y otro es el empañamiento anterior del lente de contacto. Muchas veces hay que mirar, porque si se me está empañando la parte anterior del lente de contacto, puede ser el material del lente de contacto, puede ser que esté constante, que tenga una blefaritis, una meibomitis, y eso ocasiona que no, digamos, el lente de contacto se me empañe constantemente la parte anterior. En este caso específicamente es la parte posterior. Miren acá, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si es la parte anterior del lente de contacto, llamo a mi proveedor del lente de contacto que le coloquen un buen plasma o que cambien el material del lente, etcétera, para mejorar esa parte. Cuando es posterior, va ocasionado a otras cosas. ¿Entre cuáles? Cuando digamos lo mismo, si el paciente muchas veces utiliza unas soluciones viscosas. Muchas veces, ¿qué pasa también con el lente de contacto? Que el paciente al momento de decir, digamos, coge el lente de contacto y no quita, digamos, los residuos del líquido que sabemos que es muy viscoso, ¿cierto? El líquido de los lentes gas permeables es muy viscoso y no lo quita bien, no lo limpia bien, quedan esto y al colocar la solución salina, pues quedan igual ya residuos en el lente de contacto y obviamente cuando se lo coloca hace que se empañe o que me favorezca digamos, a que haya un empañamiento mayor y a que se formen, digamos, residuos en esos casos. ¿Sí? Entonces es importante tener eso, digo, en cuenta, qué soluciones están colocando y cómo le está haciendo la limpieza a ese paciente a ese lente de contacto. Que nos diga, hazme un favor, dime acá al frente mío cómo estás haciendo. Hazlo tú para mirar qué está haciendo ese paciente, si lo está haciendo bien o si no lo está haciendo correctamente. ¿Listo? Otra de las cosas
muchas veces, que ya no es anterior, sino es posterior, ¿qué pasa? Dejamos, o muchas veces uno no lo ve, y lo que pasa es que hay una apertura muy leve de la periferia de algún cuadrante del lente o en general del lente, como es en este caso, mire, hay una separación de 91 micras, que tal vez a ojo es difícil verlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando hay una separación así del lente de contacto, pues esto es una entrada, ¿cierto? Pues para que entren residuos o mucosidades y se me empañe la posterior, se me empañe la parte posterior del lente. ¿Cuál es la solución en estos casos? Pues obviamente cerrar esa parte, cerrar el cuadrante si solamente es uno o no. ¿Qué es lo que pueden hacer normalmente? Cuando están en consulta, si no, obviamente no tienen el OCT, lo que hacen es que colocan sobre el lente de contacto puesto, van a colocar fluoresceína, ¿cierto? Y van a mirar después de un tiempo si en algún momento esa fluoresceína comienza a entrar, ¿cierto? Muy seguramente, ejemplo, si yo coloco fluoresceína en este punto, después de un tiempo voy a ver que comienza a entrar sobre esa parte fluoresceína entre el lente de contacto y la córnea. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un lente abierto. ¿Cuál es la solución? Cerrar por donde se me está, digamos, filtrando ese líquido. Entonces es importante para que también lo tengamos. Bueno. Otra, y muy importante, es la neovascularización corneal. La neovascularización corneal es de múltiples factores. Ya es que se me corrieron las gráficas. De múltiples factores, como les decía entonces. Ejemplo, miremos estas imágenes. Acá, ¿qué ven? Ejemplo, acá lo que están viendo es cómo está tocando la parte limbal, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una buena separación, ¿cierto? Entonces, descarte inmediatamente que es la oxigenación del lente, ¿cierto? Si descarto que es la oxigenación del lente, pero veo neovascularización corneal, ¿a qué voy? A que haya un toque limbal excesivo, que esté oprimiendo, dame un segundo, ¿ves? Que esté la neovascularización, que esté presionando el limbo o los vasos, y al presionar los vasos, pues menos oxígeno, y a pesar de que tenga acá, entre comillas, menos oxígenos, pues va a tener una neovascularización corneal o un edema corneal, ¿cierto? Otro, que ya lo habíamos visto, es un espesor exagerado del Clarence, que obviamente me impide una buena oxigenación corneal. ¿Qué produce? Pues obviamente, como lo decíamos, una hipoxia corneal y por ende un edema corneal. Y cuando son excesivos, pues obviamente, ¿qué producen? Pues una neovascularización corneal, ¿cierto? Lo que les hablaba, los periodos largos de compresión en el área limbar y la compresión vascular. ¿Qué pasa? Esta compresión vascular me refiero hacia la parte del aterrizaje del lente, ¿sí? Si yo tengo también y estoy oprimiendo también mis vasos conjuntivales, también le estoy quitando oxígeno a ese ojo. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿listo? Y voy a que ver reflejado, pues obviamente una hipoxia corneal y una neovascularización corneal. Recordemos que la neovascularización muchas veces, ¿por qué se da? Porque el ojo necesita más oxígeno y se crean nuevos vasos o neovascularización. ¿Listo? Las burbujas de aire, que era lo que les había mostrado. Entonces, miren acá. Entonces, primero, lo que les decía, descartar cómo ese paciente se coloca ese lente de contacto. Para mí es muy importante mirar a ver si lo está viendo, si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien. La mayoría de mis pacientes que me llegan a tener o que llegan a control con el ojo rojo o sintiendo intolerancia es por esto, las burbujas de aire. Porque las burbujas de aire que han encapsulado me producen neovascularización, me producen edema corneal, me producen queratitis y por ende obviamente intolerancia. Entonces hay que enseñarle muy, muy bien al paciente cómo identificar las burbujas. Algo interesante es que tuve un paciente que los pacientes le enseñan.
era un paciente, eso es un paciente de baja visión que llega aproximadamente a 20, con el lente de contacto llega a 20/200, 20/100, tiene problemas, obviamente lo que les hablaba la anterior presentación de problemas también en retina, pero pues con el lente de contacto él es funcional, o sea, puede caminar, puede leer algo, puede hacer actividades. Y drásticamente ese paciente, yo le decía, ¿y yo cómo le digo ahora a este paciente que mire que no le queden burbujas? Y es que la agudeza visual para él le queda muy difícil. Entonces yo decía, y él fue el que me enseñó, me dijo, no, doc, ¿sabes? Y si yo al colocar la linterna la coloco como hacia mi ojo y si yo veo que se difracta la luz, o sea, que se desvía la luz, ya sé que tengo burbuja, doc, y ya me toca quitarlo. Yo decía, wow. Entonces mira cómo muchas veces te enseñan los pacientes unas tácticas muy importantes para cuando tengan esos casos de esos pacientes que no alcanzan a ver si les quedó burbuja o no, porque es su 100% de agudeza visual y no alcanzan a más, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Porque también a veces se dan las burbujas. Cuando nosotros dejamos, ejemplo, un Clarence muy grande, ¿cierto? Muy ancho, lo que pasa es que al momento de colocar el lente de contacto se puede hacer una burbuja. Entonces, son pacientes que dicen, pero es que yo siempre me lo intento colocar, pero siempre me queda burbuja. O cuando uno de adaptador va a colocar el lente de contacto y dice, ¿por qué siempre me queda burbuja? ¿Por qué? Porque mira, a ver, el Clarence puede ser. Otra de las cosas es que el lente esté abierto en algún lado o que nosotros, todos los pacientes, acuérdense que en la zona escleral, que en la parte de cualquier zona escleral, la esclera puede ser muy, muy asimétrica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las escleras son asimétricas? Que si yo coloco un lente de contacto escleral que no tenga ápticas tóricas o que no tenga toricidades, pues claro, cuando yo coloco el lente de contacto, igual acá, ejemplo, me puede quedar bien acá y acá, presionando. Y acá me queda abierto siempre, porque no puedo, no, la esclera de ese paciente es muy tórica. Entonces, claro, voy a colocar el lente de contacto y siempre burbuja, siempre burbuja, siempre burbuja, siempre burbuja. ¿Qué necesito comenzar? Claro, como esa esclera es tan tórica, lo que necesito es colocar un lente tórico o de ápticas tóricas. Si coloco un lente de contacto que sea más abierto acá y que se me cierren estas dos puntas, pues voy a impedir ese filtramiento de esa burbuja y voy a poder colocar ese lente de contacto y lo voy a poder evaluar. No sé si han tenido muchas veces casos así, que uno coloca ese lente de contacto y siempre hay burbuja. Claro, porque la esclera de esos pacientes pueden ser muy tóricas y al ser tan tóricas siempre se va a filtrar. Entonces, siempre tengan en sus cajas de pruebas un lente de contacto tórico. ¿Listo? Para esos casos en que siempre que, digamos, burbuja cuando uno los va a colocar. Bueno. Otro de los inconvenientes es el empañamiento, ¿cierto? Entonces, era lo que yo les decía, el empañamiento anterior, ¿cierto? Una cosa es la mucosidad, otra cosa es el empañamiento, pero muchas veces el paciente te va a decir o no te sabe, te dice se me empañó, pero no te va a decir si es anterior o posterior, ¿no? Porque él no lo sabe. Entonces, acordémonos que cuando muchas veces si tú parpadeas, le vas a decir al paciente, si tú parpadeas y ves en esta zona se comienza a partir como si fuera muchas veces cuando nosotros hacemos un boot, cuando hacemos el boot se parte la lágrima, entonces lo que quiere decir que es anterior. Si vemos que la lágrima permanece estable en esta parte, pues obviamente descartamos la parte anterior y nos pasamos a la parte posterior, ¿cierto? ¿Qué vamos a mirar? Uno, el material del lente, como se los había dicho, ¿cierto? El material del lente va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si no tienen un buen material del lente, pues se les va a empañar siempre acá y el paciente pues, siempre les va a llegar por lo mismo, si ya descartaron que es esta parte posterior, ¿cierto? Muchas veces, si ese lente de contacto no tiene un buen tratamiento de plasma, pues obviamente se va a empañar más. Importante también mirar y descartar la limpieza que se le está dando a ese lente de contacto. Muchas veces se va cayendo el plasma o durante un tiempo se va cayendo el plasma. Entonces hay que mirar
si al principio no pasaba y ahora sí, puede ser que se comenzó a disminuir o se comenzó a dañar ese tratamiento de plasma y se está comenzando a empañar, ¿cierto? La limpieza, digamos, de la película, la limpieza del lente, como les decía, va a ser muy, muy importante en esos casos. La película lagrimal también cumple un factor importante, porque yo puedo tener el mismo plasma, pero si no tengo una muy buena película lagrimal, se me sigue empañando. Entonces hay que mirar las glándulas de meiomio, cómo están. Si hay una distrofia de glándulas de meiomio, intentar, digamos, hacer las limpiezas palpebrales, la lubricación importante sobre el lente de contacto. ¿Para qué? Para prevenir eso, ¿cierto? El clarence excesivamente alto, como les decía anteriormente, puede producir empañamiento, pero ese va a ser un empañamiento posterior. Muchas veces también, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos queratoconos muy avanzados, pues ¿qué pasa? La curvatura es muy, muy grande. Entonces también vas a tener el lente de contacto zonas más expuestas en la parte anterior que necesitamos comenzarlas a lubricar constantemente, ¿cierto? Porque pues en esa parte es donde va a estar más expuesto ese lente de contacto. Como les decía, la periferia abierta y las soluciones viscosas producen también que se me pueda empañar muy fácil el lente de contacto. Otra de los inconvenientes es el prolaxo conjuntival. Esto se ve mucho en lentes de contacto esclerales. Ejemplo, miren, este es un prolaxo conjuntival. ¿Sí? Se comienza a abrir la conjuntiva o a desplazar, ¿cierto? En esta parte, mírenlo acá. ¿Por qué se dan los prolaxos conjuntivales? Por el aterrizaje netamente del lente, mírenlo acá. Entonces, claro, está presionando el lente y es como si yo hiciera una presión así, ¿cierto? Entonces comienzo a tirar es como si yo tirara la piel, ¿sí? Hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado y es como hasta que rompo esa zona. Y al romper esa zona, pues se ocurre el prolapso conjuntival. ¿Cómo se soluciona un prolapso conjuntival? Pues ampliando el aterrizaje del lente, ¿cierto? Entonces levanto el aterrizaje del lente, intento tocar la menor zona que sea expuesta, pues ¿para qué? Pues para mejorar esa zona, ¿no? Muchas veces también cuando yo dejo un clarence muy alto, lo que hago es que también entre más clarence dejo alto, más presión va a haber en el nivel de aterrizaje. Entonces muchas veces bajando solamente el clarence del lente, voy a solucionar un poco ese, digamos, ese aterrizaje del lente. Entonces eso me va a ayudar también mucho. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y una cosa importante es el espesor del lente. Porque si yo tengo un espesor mayor, pues voy a hacer mayor presión a cuando tengo un menor espesor del lente. Importantísimo, siempre pregúntenle, para mí es algo muy importante, siempre pregúntenle a sus fabricantes de lente de contacto qué espesor manejan en sus lentes de contacto. Hay algunos que manejan 400 micras, como los vimos. Hay otros que manejan 200 micras, 250 micras. Y ya hoy en día tú puedes decir, disminuyo tanto espesor, disminuyo. Tú puedes tener un lente de prueba, pero le puedes disminuir el espesor del lente de contacto. Entonces, no se queden siempre con lo que le dicen los laboratorios, ¿cierto? Sino también, miren, ahí lo pueden medir, pueden comprobar si efectivamente lo que les está diciendo el laboratorio es real o no, porque muchas veces no nos dicen cuánto es el espesor del lente, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, sí creemos, pero modificando algunas estructuras, modificamos toda la adaptación, ¿cierto? Todos estos casos nos llevan a eso, a la intolerancia a los lentes de contacto, ¿cierto? Entonces acordémonos, yo siempre digo lo mismo, o sea, la intolerancia del lente de contacto no es culpa del lente de contacto, es culpa de la adaptación del lente de contacto, ¿sí? Yo creo que necesitamos tener mucho más claro sobre todo, o sea, no solo la parte anatómica, no solamente la parte funcional de nuestro globo ocular, pues para mejorar esa parte, sino la adaptación. Miren cómo hay tantas cosas que muchas veces pasamos en cuenta, ¿sí? O no damos a conocer a nuestro paciente.
Y hay una de las cosas, yo siempre intento mostrarle y explicarle a mi paciente qué es lo que le está pasando, ¿sí? No solamente decirle, no, tranquilo, eso es de adaptaciones a molestias, pues le va a pasar. No, puede ser que algo esté fallando o algo no esté tan bien. Entonces, todas las cosas, todos nosotros hoy en día, digamos en adaptación de lentes, la mayoría de cosas la podemos controlar, ¿sí? Haciendo diseños, controlando pues, las zonas de aterrizaje, controlando el clearance, controlando muchas cosas que cada vez va mejorando. Por eso, digamos, hoy hablamos tanto del auge de los lentes esclerales, porque ya, digamos, antes no podíamos hacer todos estos controles y eran cuando esos pacientes que utilizaban lentes de contacto esclerales tampoco se adaptaban. Y decían, no, es que tampoco es que el lente de contacto escleral sea lo mejor. No, pues también hay otras opciones, pero solucionando muchas cosas podemos mejorar la tolerancia de esos lentes de contacto. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, porque acá no puedo ver la parte de preguntas. ¿Se No puede sé, hacer? dime, Por el chat te estamos preguntando. pero es que no me aparece el chat. Espera, dame Bueno, un entonces segundo. te puedo preguntar. Voy a hacer unas preguntas que han hecho hasta el momento para que las contestes entonces. Listo, porfa. Listo. La primera. Ya la pude ver. Ya, espera, espera, Listo. dame un segundo. Es que no sé por qué es que me lo... Ok, listo. Ahora sí. Ya. Uy, tenía hartas preguntas y no las había visto. Bueno, entonces. Ok, esta, digamos, de la Oculus Dari. ¿Cómo calculo cuándo abrir o cerrar las ápticas? Bueno, el cálculo, si no tienes OCT, lo puedes obviamente hacer a ojo y es dependiendo la compresión que hay. Si tienes OCT, ¿qué es lo que te vas a fijar? Ejemplo, en esto. ¿Sí ves? Entonces, si tú tienes esto, esta medida de un OCT, digamos, vas a decir aproximadamente levántame 200 micras o hazme 200 micras de ápticas. Al hacer 200 micras de ápticas quiere decir que toda esta parte se te va a levantar en el lente de contacto. Entonces, lo que vas a hacer es que al levantar toda esta zona, pues obviamente mejora la compresión de eso. Obviamente con un OCT lo puedes hacer. Yo sé que hay muchos laboratorios que te dicen, no, haz paso 1, paso 2, paso 3. Pero créeme que esos pasos 1 o pasos 2 o paso 3, en qué están dados? En micras. Todo está dado en micras. Entonces, claro, ellos pueden tener el paso 1, pueden ser 75 micras o 125 micras. ¿Sí? El paso 2 ya puede ser 200 o 300 micras. Hoy en día, laboratorios se pueden hacer levantamientos hasta de 600 micras aproximadamente. Entonces, imagínate cómo puedes modificar ese lente de contacto. Obviamente, si tienes el OCT, fíjate en este. ¿Cuánto está comprimiendo desde el punto de donde está acá el comienzo de tu conjuntiva hasta donde está presionando para que puedas levantar esa parte? ¿Cuál es el espesor ideal según mi experiencia? El espesor ideal del lente de contacto para mí, uno es de 200 a 250 micras. Sería un muy buen espesor. ¿Qué pasa? Menores espesores, tengo el riesgo de que se me flexe el lente. Y al flexarse el lente, pues la calidad óptica no va a ser buena. Y también hay otra cosa que tener en cuenta. Entre menor espesor del lente, el lente se vuelve más fácil de romper y es más difícil de manipular. Eso en cuanto al espesor del lente. En cuanto al espesor del clearance, lo que les decía, 200 micras sería lo ideal, 150. O sea, sobre esos valores sería lo ideal en el clearance de espesor. Y en el espesor del lente serían eso ideal. En una adaptación ideal, ¿cuál sería el grado de oxigenación normal como se mide o se calcula? En la tabla sería esto, sería de 20 aproximadamente, sería lo ideal, ¿sí? 20, 30, ¿sí? Sería lo ideal. ¿Qué pasa? Si tú no puedes disminuir más, si tú no puedes hacer algo mejor en esto, lo que tú puedes hacer es que, sobre todo en los lentes de contacto, por eso ahí es cuando tú les dices,
suprime o haz unas horas de uso. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros hablamos de los EMA, ¿se acuerdan que nosotros los pudimos utilizar 10 o 8 horas, 9 horas? Hablamos de 30 aproximadamente, de un DK. Entonces, pues, digamos, es hablándolo así, sería esto, ¿cierto? Para que me pueda utilizar, para que me lo pueda utilizar 6, 8 horas continuas. Si no se puede, digamos, si vemos que dejamos muy poquito espesor y que el espesor del lente tampoco me colabora, pues ahí sí disminuimos la frecuencia de uso de ese paciente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan o algo? Don Javier, ¿alguna pregunta? Nos están preguntando que si la conferencia quedará grabada. Claro que sí, a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Franja TV, pueden encontrar esta y todos los webinars que hemos hecho durante todo este tiempo. Ahí estará subida. En los pacientes alérgicos, mira que hemos tenido casos de pacientes alérgicos con muy buenos resultados. Acordémonos que las alergias se dan principalmente por exposición. Cuando tú colocas un lente de contacto, el lente de contacto te sirve de una barrera importantísima. Entonces, esos pacientes alérgicos disminuyen impresionantemente sus reacciones. Entonces, es un efecto terapéutico muchas veces el lente de contacto. Hay algunos que sugieren colocar sobre el lente de contacto para mejor, digamos, absorción una gota de antialérgico. Pues yo principalmente no lo he hecho, ¿sí? Pero pues puede funcionar, ¿no? No he visto, la verdad, tampoco muchos estudios sobre el tema, pero en pacientes alérgicos solamente colocando el lente de contacto mejora muchísimo. Porque, digamos, como que inhibes ese proceso. Y obviamente, pues, aparte de eso, pues le da su tratamiento de antialérgico en las zonas que van a estar expuestas. La mejor solución, o sea, la mejor solución hablándolo del lente de contacto, la solución salina libre de conservantes es lo mejor. ¿Qué pasa? Hay muchas soluciones de lentes de contacto y ahí sí hay que probarlas porque es que hay muchos pacientes que te hacen efectos alérgicos a diferentes soluciones. Pero pues con una de las mejores, la verdad, es con la GP de Avisor me ha ido muy bien. En pacientes con opacidades corneales se puede, en pacientes se pueden adaptar lentes escleradas. Claro, en pacientes con opacidades corneales, claro que se pueden adaptar lentes de contacto. He tenido como vieron en ese paciente, digamos, de esa opacidad, no era una opacidad totalmente central, sino era paracentral. El paciente me mejoró a un 20-40. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho más cuidado con esos pacientes. Siempre pidan un recuento de células endoteliales para mirar cómo está y que el lente de contacto no vaya causando, digamos, más inconvenientes, pero lo más importante es el recuento de células endoteliales y claro que se puede adaptar en opacidades. Muchas veces, como les digo, cuando en ojos secos severos en donde hay pacientes con un edema corneal importantísimo, con despeptilización corneal, con muchas veces opacidades, el lente de contacto escleral es la mejor opción en esos casos. ¿Cuáles diámetros en tu experiencia son los ideales para adaptar? No, eso depende del diámetro corneal del paciente, ¿sí? No hay y de cada paciente. Ejemplo, para un ojo seco,
severo, que no hay ningún otro tratamiento, que ya le han hecho de todo, tú necesitas comenzar con un diámetro grande, si puedes un 18, 19, ejemplo, a pesar de que la córnea de él mida 11, 12, pero lo que necesitas es cubrir más el globo ocular, ¿sí? A veces en quemaduras también, lo que intentas es que haya mejor cobertura para mejorar. Y todo depende de cada paciente, no hay algo, digamos, un diámetro específico o ideal para adaptarlo, no, depende de cada paciente y depende de cada caso. Aunque pues por lo general vienen 15, 15, 16, que 15 son los diámetros que se manejan, pero tú lo puedes modificar como tú quieras dependiendo de cada paciente. Ejemplo, si tú tienes una megalocornea, una córnea muy grande, pues te toca un espesor mucho mayor, pero no hay una regla que te diga cómo hacer. ¿Cómo saber si un lente tiene buen tratamiento de plasma? No, inmediatamente tú lo colocas y vas a mirar si ese lente de contacto va al momento de parpadear la lágrima, ¿cómo la ves? Hay una táctica que es como no sé si ya lo han visto, alguna vez lo vi, que es como una gotica como de grasa, como azulita, y lo colocan en el lente de contacto, y el lente de contacto, si no tiene buen tratamiento, es como que se mancha o se queda ahí, y la otra pues sale, pero principalmente al colocarlo. El tratamiento de plasma, dependiendo de la calidad del plasma, porque es que también hay varias calidades de plasma y por eso les toca preguntar muy bien a los laboratorios. Pero pues un buen tratamiento de plasma yo diría que puede durar de 1 a 2 años sin ningún inconveniente. Pero pues igual también depende de cómo el paciente trate ese plasma o trate el lente de contacto, si lo sabe limpiar bien, si no lo sabe limpiar bien, porque eso también influye. El frote constante va deteriorando el plasma poco a poco. El nombre comercial de la solución que uso se llama GP de Avisor. La solución salina también es la monodosis de Avisor. Por lo general utilizo esa Avisor, que es lo que mejor me ha ido. La solución salina monodosis de Avisor. Afáquicos con el espesor del lente. Consideraciones de lentes, pues he tenido pacientes con afaquias, en el cual pues lo que te digo, siempre por lo general intento es que tenga la mejor oxigenación. Acuérdate que no solamente es el espesor del lente, sino también las otras características que vimos, pero lo ideal es que sean 200, 250 micras de espesor y 200 micras de reservorio lagrimal o de Clarence. Esa es una muy buena pregunta. El tratamiento de plasma, ¿qué tan tangible es con el peróxido? ¿Alguna vez hice esa pregunta también? No ha habido ningún inconveniente, ¿sabes? De lo que se ha visto. Aunque yo creo que en algún grado sí debe ir poco a poco deteriorando el lente de contacto, pero al principio se utiliza y sin problema. Ejemplo, yo he mandado peróxido o he mandado las pastillas desproteinizantes, que también que toca con una solución alcalina intentarla controlar, pero no me ha ido bien, no he tenido ningún inconveniente, pero eso también, como te digo, depende de la calidad del plasma de cada laboratorio. Entonces es importante mirar y siempre preguntar qué plasma están utilizando, qué garantía te dan sobre el plasma los laboratorios. ¿Cuántas horas diarias recomiendas el uso del lente de contacto? Mira, yo tengo pacientes que tienen hasta 10 horas seguidas un lente de contacto, 9 horas, ¿sí? Todo depende de cómo hiciste tú la adaptación. Porque, ¿qué pasa? Si yo sé que no le puedo dar más oxigenación a esa córnea porque está muy irregular y ya no le puedo hacer más modificación al lente, le digo, utilízalo cada 4 horas, te lo quitas y te lo vuelves a colocar después otro tiempo. Hago eso. Si yo veo que después de un tiempo no veo edema corneal, no hay nada, 6 horas, 7 horas y no hay nada, lo puedo utilizar 8, 10 horas sin ningún inconveniente. ¿Tú qué sugerencia le das a tus pacientes? Una de las principales es que tengan un poco de tranquilidad al principio. Uno es que siempre, digamos, que lo hagan con mucho cuidado, con una asepsia, que coloquen una toalla blanca,
para que puedan, digamos, identificar si se cae el lente de contacto, que utilicen la solución salina de monodosis. Muchos pacientes a veces por dinero no la pueden obtener, entonces pues les digo que el Rifisol, pero si llegan a tener alguna complicación, de una se los cambio. Que es ahora, como les dije anteriormente, ese paciente que se coloquen la linterna y miren muy bien si les quedó burbuja. Siempre eso para mí es importantísimo, que no les vaya a quedar burbuja y que limpien su lente de contacto diariamente. Igual que si lo hacen con un blando o con un gas permeable que hayan utilizado, lo mismo. Y desproteinizar el lente de contacto, aunque sea mínimo cada mes. Es lo que yo les recomiendo a ellos. Mira, el recuento endotelial debe superar principalmente 500. Eh, Muchas veces, digamos, es que tú, dependiendo la zona en donde te hagan ese recuento endotelial. Porque, ejemplo, es que si a ti te cogen, yo siempre pido 2 recuentos endoteliares distintos. Uno, que intenten hacerlo en la córnea sana y otra en la córnea más delgada o en la córnea donde tengan como algún inconveniente para llevar esos 2 promedios. Porque, ¿qué pasa? Intento como hacer un promedio y los controles, o sea, es que muchas veces, ¿qué pasa? A ti te dicen de base no puedes adaptar lentes esclerales con recuentos endoteliales de 500 menores de 600, ejemplo. Pero resulta que ese paciente no tiene otra opción, no tiene nada y es con lo único que ve. Lo hablo con el oftalmólogo. Si tiene menos de 500, le digo, y vamos mirando poco a poco. Si yo veo que comienzan a disminuir las células endoteliales, lo suprimo inmediatamente. Por eso te digo, lo más importante va a ser el recuento de células endoteliales que al principio tú tengas. No sé si algún otro tipo de pregunta. Acá pues ya digamos, si algo ya terminando, esta es la frase que yo siempre coloco y en épocas de problemas como es hoy en día, pues creo que nos sale cada vez mejor. Y es el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez más con más inteligencia, ¿cierto? Es una frase que siempre de todos estos fracasos que he tenido al momento de adaptar lentes, al momento de tener un paciente enfrente, de a veces embarrarla, como uno dice, pues ha sido una oportunidad para empezar otra vez y cada vez salir más adelante. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Muchas veces tenemos fracaso porque no tenemos ingresos, no sabemos cómo hacer con los pacientes, no sabemos qué hacer más adelante con nuestros empleados, etcétera. Pero pues yo creo que cada cosa nos va a dejar una enseñanza a futuro. Hay otras preguntas. Espera, dame un segundo. ¿Qué recuento endotelial aconseja para adaptar lente escleral? Exacto, me pasó con un paciente celuendoteliar de 800. Paciente trasadaptado que reporta visión azulada a la hora de uso. Mira, si digamos ese paciente que tiene 800 micras, si el paciente te está reportando eso, miremos primero espesor del lente y miremos el espesor del clarence. Si ya mejoraste eso y ya no se puede hacer mucho, lo que pasa es que utilice el lente de contacto por 2 horas o en el trabajo y se lo quite. Y sácale cada ratico el recuento de células endoteliales. Pero yo haría eso, máximo si ya descartaste todo, 2 horas y máximo y nada más. ¿Cómo se vería la imagen de un lente escleral sobre una córnea con un queratocono severo? Bueno, mira, todos estos son queratoconos severos. Te voy a mostrar esta imagen. Mira esta. Este es un lente, acuérdate que son cortes, ¿sí? Pero mira, imagínate, esta córnea debería ir así.
Esta es una córnea posquirúrgica, esta es creo que es post-trasplante. Mira cómo viene esa córnea. Esa córnea más o menos tiene, cuando lo vi, tenía como 17 dioptrías en la parte central. Entonces imagínate lo plana que es, porque debería ir así en esta posición. ¿Sí? Entonces mira, este ejemplo es un queratocono, pues, o una ectasia muy, muy, muy difícil. Y pues no, igual, o sea, lo ideal es que tú siempre lo veas así. Acá, digamos, en imágenes no se ven tan severos, pero la verdad, la mayoría de esos casos tienen severidad. Dice, lo invitamos. Un segundo.